Hay instantes en que el propio ambiente de un hogar revela lo que espiritualmente ocurre en su interior. Existen entornos densos, silenciosos, cargados de inquietud, donde la opresión parece transitar de una habitación a otra, pero también hay lugares donde algo distinto sucede, donde la paz se vuelve tangible, donde la presencia de Dios descansa con suavidad y el corazón halla reposo. La diferencia entre estos ambientes no es decorativa ni psicológica, sino profundamente espiritual. Cuando la alabanza auténtica se eleva en un hogar, algo invisible se pone en movimiento. La oscuridad retrocede, la confusión pierde ímpetu y el temor se debilita. No es porque alguien cante bien o la música sea agradable, es porque el reino de Dios irrumpe cuando Él es exaltado. La verdadera alabanza no es entretenimiento, es combate, es una declaración de autoridad, es una lámpara encendida en un territorio que el enemigo creía dominar. Por eso Él teme cuando el nombre del Señor es invocado con fe. Teme porque conoce el sonido que desbarata sus planes desde el principio. Sabe que donde hay exaltación sincera al Dios vivo, su influencia no puede subsistir. La alabanza desvela quién gobierna esa casa, quién reina sobre la mente, las emociones y los pasos de la familia. Por ello, el adversario intenta por todos los medios acallar la adoración en el hogar, llenando los espacios con quejas, disputas, desánimo, irritación y distracciones que vacían el espíritu. Él sabe lo que ocurre cuando la alabanza comienza. La Escritura lo ilustra claramente con Saúl. Un espíritu maligno lo atormentaba, robándole la paz y la lucidez. Sin embargo, cuando el joven pastor David entraba en ese palacio cargado y tocaba su arpa, aunque era un instrumento simple, algo cambiaba. El espíritu perturbador se retiraba. 1 Samuel 16:23. No fue el arpa ni el talento, fue la atmósfera que Dios creó cuando alguien ofreció alabanza sincera en un entorno atormentado. Si eso ocurría en el palacio de un rey perturbado, ¿por qué no sucedería en tu hogar, en tu sala, en el espacio donde tu familia enfrenta batallas invisibles? El mismo Dios que se manifestaba al son del arpa de David sigue vivo y poderoso hoy. El diablo no teme a los muebles ni a las estructuras. Teme la presencia, teme la gloria, teme la alabanza que invoca el nombre del Señor con verdad. Donde hay luz, la oscuridad no permanece. Donde hay exaltación, el infierno es desplazado. Muchos creen que la alabanza es solo una preparación para el mensaje en el culto, pero es mucho más. Es una llave, un arma, un decreto. Cuando eliges levantar tu voz, aun cansado o decepcionado, estás declarando al mundo espiritual: Dios sigue siendo el Señor de mi casa. El enemigo trabaja para socavar tu fuerza y silenciar tu alma, pero la alabanza genuina se niega a callar. Hay hogares que nunca han experimentado liberación porque nunca han experimentado la alabanza. Hay familias que viven en ciclos de conflicto y miedo porque no han consagrado ese ambiente al Señor. La alabanza rompe cadenas invisibles y acuerdos espirituales hechos por el temor, la ira o la ansiedad. Expone lo oculto y levanta lo caído. Cuando permites que ese tipo de alabanza entre en tu hogar, esa que el enemigo teme, tu casa deja de ser una vivienda y se convierte en un altar. El ambiente se transforma, el aire cambia, el clima espiritual es alterado. La alabanza no solo ahuyenta al adversario, atrae a Dios mismo. Trae luz, discernimiento y paz donde había inquietud. Por eso, cuando la alabanza se eleva, el enemigo huye, no porque te respete a ti, sino porque teme la presencia que está contigo. Teme al Dios que habita entre las alabanzas de su pueblo. Un hogar que alaba es un hogar donde el enemigo no puede edificar fortalezas. En el mundo espiritual se libra una guerra mientras la alabanza es elevada.
El enemigo conoce el peso que lleva la verdadera adoración, por eso resiste e intenta confundir. En los hogares hay un combate constante por el gobierno del ambiente, a menudo ignorado. El adversario intenta establecer dominio mediante influencias sutiles, tensiones y distracciones. Pero la alabanza interrumpe ese proceso, rasga la atmósfera y expone lo que operaba en lo oculto. Para entender por qué el enemigo teme tanto la alabanza, hay que volver al principio. Antes de ser el adversario, Lucifer lideraba la adoración celestial. Fue creado para reflejar la gloria de Dios. Pero el orgullo lo corrompió. No quiso solo participar en la adoración, quiso recibirla. Su rebelión nació al intentar ocupar el lugar exclusivo del Señor. Perdió su posición, su gloria y el privilegio de adorar. Desde entonces, todo lo que la alabanza verdadera produce es un recordatorio doloroso de lo que él perdió para siempre. Cuando oye la alabanza en un hogar, no oye solo armonías, oye su derrota. Se le recuerda que su plan fracasó y que seres humanos frágiles ahora hacen lo que él abandonó, honrar al Dios eterno. La Escritura revela este poder en 2 Crónicas 20. El rey Josafat enfrentaba un ejército inmenso, una amenaza humanamente insuperable. En lugar de confiar en armas, puso a cantores al frente de la batalla. Cuando empezaron a exaltar al Señor, Dios confundió a los enemigos y se destruyeron entre sí. Josafat venció no porque luchó, sino porque alabó. La guerra se ganó antes de levantar una espada. Esto demuestra que la alabanza es más poderosa que cualquier fuerza humana. Tu casa es un campo de batalla y, a la vez, un altar. Lo que cultivas en ella define el ambiente. El enemigo intenta hacerte creer que la alabanza es insignificante. Lo hace porque sabe que cuando empiezas a alabar con conciencia espiritual, él pierde terreno. Intenta ocupar tu mente con preocupaciones para sustituir la alabanza por inquietud. Intenta ocupar tu corazón con cansancio para que la fe se silencie. Sabe que mientras haya adoración, él no domina. Alabar es declarar quién es el verdadero rey. Es rechazar la opresión y mantener la luz encendida. Es recordarle al infierno que su derrota ya fue decretada. La alabanza restaura el enfoque y limpia la atmósfera. El enemigo no teme a las estructuras físicas, teme a los ambientes consagrados, a los hogares donde la presencia de Dios tiene libertad. Cuando eliges exaltar al Señor, declaras al mundo espiritual: aquí gobierna Dios, aquí reina Cristo. Y esa declaración tiene poder para resistir, expulsar y establecer. Tu casa es un altar, y lo que pones sobre él determina quién permanece allí. Cuando la alabanza ocupa ese lugar, las tinieblas no pueden quedarse. Hay momentos en que la vida empuja al creyente a lugares inesperados, situaciones que aprietan el alma. Es allí donde se revela la verdadera naturaleza de la alabanza. Cualquiera canta cuando todo va bien, pero pocos siguen exaltando a Dios cuando las circunstancias gritan lo contrario. El enemigo observa esto. Sabe que un corazón quebrantado que todavía alaba es más peligroso que 1000 predicadores. Sabe que la alabanza nacida del dolor tiene una fuerza que sacude estructuras invisibles. Pablo y Silas son el mayor ejemplo. Fueron golpeados, humillados y arrojados a una prisión oscura, atados de pies. Nada sugería victoria, pero cerca de la medianoche, cuando lo normal sería lamentarse, eligieron orar y alabar. No fue un murmullo tímido, fue tan profundo que los demás presos oyeron. En ese lugar imposible, Dios actuó. De repente, un terremoto sacudió los cimientos. Las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Ese es el tipo de alabanza que el enemigo teme, la que desafía la lógica y resiste el dolor. Teme esa alabanza porque sabe que abre puertas que él intentó cerrar.
Pablo y Silas no alabaron porque estaban bien, alabaron porque sabían quién era Dios, independientemente de lo que enfrentaban. La alabanza no cambia a Dios, te cambia a ti. Reorganiza tus pensamientos y alinea tu visión con la verdad divina. Impide que el dolor se convierta en tu identidad. ¿Y cuántos que me oyen viven en prisiones similares? No de hierro, sino llamadas ansiedad, deudas, conflictos familiares, diagnósticos o soledad. Muchos adultos entre 40 y 60 años llevan cargas silenciosas, presiones que nadie ve. Es en esos momentos que el adversario susurra que alabar no hace diferencia. Pero la verdad es que no soporta ver a alguien alabando en medio del caos. No soporta oír gloria a Dios de labios cansados o tú eres fiel de alguien que limpia sus lágrimas. Ese tipo de alabanza es una sentencia contra él. Es la prueba de que su intento de destruir el corazón fracasó. Pablo y Silas estaban atados por fuera, pero libres por dentro. Y cuando el interior es libre, nada exterior impide el mover de Dios. La vida adulta está llena de murallas invisibles. Cada frustración repetida puede volverse una barrera espiritual. Pero la alabanza que surge del alma herida puede estremecer lo inmutable. Cambia el ambiente porque te cambia a ti. Tu fuerza interior se renueva. El peso disminuye porque pones tu visión en Dios, no en las circunstancias. Por eso el enemigo intenta secuestrar la alabanza, ocupando tu mente con preocupaciones y sobrecargando tu emocional. Sabe que cuando alabas en medio del dolor, te levantas espiritualmente. La prisión no venció a Pablo y Silas porque su fe no se basaba en la circunstancia. No puedes controlar todo a tu alrededor, pero sí tu postura. La alabanza es esa postura. Sigo confiando y nada me derrotará. Hay hogares donde el silencio es más que ausencia de sonido, es ausencia de vida espiritual. Un vacío que denuncia que algo falta, que algo fue robado. Paredes que atestiguan discusiones e inquietudes inexplicables. Ese silencio no es paz, es señal de guerra. Y la mayoría no percibe que esa opresión crece donde la alabanza fue extinguida. Dios nunca planeó que tu hogar fuera un lugar espiritualmente sofocado. Su deseo es transformar los hogares en refugios donde su presencia sea sentida. Pero un refugio se construye con práctica espiritual diaria y uno de sus pilares es la alabanza. Cuando la alabanza se eleva, es como luz atravesando grietas. No es emoción, es un principio espiritual. Donde Él es exaltado, ninguna fortaleza prevalece. La Biblia lo muestra en Josué 6, frente a los muros impenetrables de Jericó. Representaban un bloqueo, una limitación. Quizás te sientas frente a murallas familiares o emocionales imposibles de romper. Dios instruyó a Josué a marchar y al final levantar un gran sonido de alabanza. No espadas, sino alabanza. Cuando el pueblo obedeció, las murallas cayeron, derribadas por el poder de Dios. Hay murallas en la vida que no caen con esfuerzo humano. Hay bloqueos que no ceden a estrategias terrenales. Pero cuando la alabanza asciende, lo inamovible cede. El enemigo lo sabe. Por eso tantas familias viven sofocadas, no porque Dios esté ausente, sino porque no es exaltado en lo cotidiano. El adversario ocupa el ambiente con fatiga, irritación y distracciones. Llena la mente de preocupaciones para que el corazón no tenga espacio para alabar. Sabe que si la alabanza comienza, su influencia se derrumba. La alabanza no es un sentimiento, es un acto espiritual. No depende de que todo esté bien, sino de decidir quién gobierna tu casa. Cuando pones alabanzas que exaltan a Dios en tu hogar, estás declarando quién reina en ese ambiente. Esto afecta todo. Aleja perturbaciones, debilita crisis internas, silencia voces que alimentan la ansiedad y rompe ciclos de pesadillas.
El enemigo sabe la fuerza de este principio. Por eso intenta convencerte de que es exagerado, de que es solo música. Intenta ridiculizar esta práctica espiritual para que desistas de usarla. Pero la verdad es directa. Los hogares que alaban ven murallas caer. Los hogares que no alaban acumulan prisiones invisibles. Muchos conflictos familiares persistentes se alimentan de atmósferas espirituales descuidadas. Muchas opresiones que afligen la mente se fortalecen cuando el ambiente es dominado por el silencio espiritual. La alabanza trae la presencia de Dios, y donde Él está, la confusión debe retroceder. Cuando llenas tu casa de alabanzas, no solo pones música, levantas un escudo espiritual, purificas el ambiente y das espacio para que Dios habite con libertad. Hay algo que el mundo espiritual reconoce. Donde hay alabanza verdadera, hay presencia. El Salmo 22:3 declara que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él no solo observa, se manifiesta. La alabanza abre espacio para que Dios entre con su peso de gloria. No hay oscuridad que resista esa luz. Por eso tantos hogares viven bajo presión. No porque el enemigo sea demasiado fuerte, sino porque la presencia de Dios está demasiado ausente. El adversario soporta muchas cosas: intentos humanos de mejorar, estrategias, discursos religiosos vacíos, pero no soporta la presencia de Dios. Ella lo expone, lo desarma y lo expulsa. Es fuego que consume la influencia maligna. La historia de Elías en el Monte Carmelo es un gran ejemplo. El pueblo estaba dividido, seducido por los profetas de Baal. Las tinieblas habían construido un sistema fuerte. Baal recibía devoción. Humanamente, era imposible revertirlo. Pero Elías sabía que cuando Dios se manifiesta, ningún sistema contrario prevalece. Desafió a los profetas de Baal. Ellos clamaron todo el día, se cortaron y sacrificaron, pero nada ocurrió. Los demonios pueden imitar el ruido, pero no pueden producir la presencia. Cuando fue el turno de Elías, bastó su clamor genuino para que descendiera fuego del cielo. No hubo esfuerzo. La presencia de Dios vino, consumió el sacrificio y expuso la farsa espiritual. Donde Dios desciende, todo lo que pertenece a las tinieblas cae. El enemigo no puede soportar la gloria de Dios. Cuando esa presencia entra en tu casa, confronta todo lo que no proviene de Él. Tensiones familiares, ansiedades, confusiones mentales, opresiones internas. Todo es destronado cuando la gloria de Dios llena el ambiente. ¿Por qué no ocurre esto en tantos hogares cristianos? Porque intentan ganar guerras espirituales sin crear una atmósfera espiritual. Quieren paz, pero sin presencia, victoria, pero sin adoración. La alabanza crea ese espacio, abre puertas y libera caminos. Hay hogares donde el conflicto y la ansiedad se han vuelto rutina, resultado de ambientes espiritualmente debilitados. El enemigo opera en el terreno donde la presencia de Dios no es buscada. Se mueve en la negligencia espiritual, en el ambiente donde la adoración fue sustituida por la prisa y las preocupaciones. Pero cuando la alabanza regresa, la presencia regresa. Y cuando la presencia regresa, el enemigo huye. Entiéndelo con claridad. No se trata de música de fondo, sino del ambiente espiritual que construyes. Un hogar donde Dios es exaltado se vuelve un lugar donde el adversario no encuentra descanso. No soporta la atmósfera, no soporta la luz. La presencia de Dios no comparte espacio con las tinieblas. Donde Él habita, el enemigo tiene que salir. Por eso los adultos de 40, 50 o 60 años que llevan tantas responsabilidades y presiones silenciosas, necesitan esta presencia en el hogar. No es solo sobre vencer batallas externas, sino sobre vencer lo que consume por dentro. Y eso no sucede sin presencia, y la presencia no viene sin alabanza.
La alabanza prepara el ambiente, levanta un altar y declara que el hogar pertenece al Señor. Silencia pensamientos destructivos e ilumina áreas sombrías. Cuando alabas, no estás solo cantando. Estás invitando a Dios a gobernar tu casa y expulsando lo que no le pertenece. Estás levantando una muralla espiritual que protege a tu familia. Transformar tu hogar en un lugar donde el enemigo no pueda permanecer es fruto de elecciones espirituales diarias. La alabanza debe ser invitada, cultivada y protegida, y este cambio empieza en ti. El primer paso es alabar con entendimiento. Hay quienes repiten palabras por hábito. Eso no transforma nada. La alabanza que hace la diferencia nace de una comprensión clara de quién es Dios. Significa reconocer que la exaltación no busca emoción, sino afirmar autoridad espiritual. Es declarar que Dios es Señor incluso cuando la vida parece desorganizada. Cuando alabas sabiendo que levantas una bandera espiritual, el ambiente cambia porque declaras gobierno. Otro punto esencial es alabar con entrega. Es dedicación total, exponiendo el corazón ante Dios. Es permitirle alcanzar áreas que evitas. Es rendir las ansiedades que intentabas controlar solo. Esta entrega limpia el aire espiritual, pero no basta con alabar cuando todo está bien. Debe ser una práctica diaria y constante, no una respuesta a las circunstancias. Cuando la alabanza se vuelve rutina, la presencia de Dios se vuelve permanente. Aquí es donde muchos fallan. Buscan a Dios solo en la crisis. La alabanza no es emergencial, es un estilo de vida. El enemigo no teme la alabanza que aparece solo en la desesperación, teme la alabanza que se levanta firme cada día. Habrá días en que el alma esté cansada y alabar parezca difícil, pero es en esos días que la alabanza tiene el mayor impacto espiritual. Alabar cansado es una decisión, no una emoción. Es resistencia, es guerra espiritual, es declarar, aún herido, exalto al Señor. Ese tipo de alabanza no solo incomoda al enemigo, lo expulsa. La Biblia lo muestra en 2 Samuel 6, cuando David traía el arca de regreso. La presencia de Dios había sido descuidada por años. La casa estaba viva, pero espiritualmente vacía. Cuando el arca, símbolo de la presencia divina, regresó, David no solo celebró, danzó ante el Señor con intensidad, sin reservas, sin miedo a parecer tonto. Danzó porque la presencia volvía a casa. Sabía que donde entra la presencia, entra la gloria, y donde entra la gloria, todo cambia. Eso sucede cuando la alabanza regresa a un hogar. La presencia y la gloria vuelven. El hogar deja de ser una dirección y se convierte en un altar. Y si la casa es un altar, el enemigo no puede habitar en ella. La alabanza es una decisión espiritual. No depende de lo que sientes, sino de lo que crees. El enemigo intenta manipular las emociones para impedirla, porque sabe que cuando la alabanza entra, él debe salir. Cuando decides transformar tu casa en un lugar de alabanza, estás marcando el territorio, levantando un muro espiritual que el enemigo no puede escalar. Cuando se observa lo que ocurre en un hogar, las batallas silenciosas, el desgaste emocional, las tensiones, es evidente que no es solo algo natural. Hay una guerra espiritual librándose en el ambiente donde vives, una guerra que intenta robar tu paz y sofocar tu capacidad de ver a Dios actuar. Pero hay un movimiento divino listo para transformar todo, y comienza cuando decides poner la alabanza en el centro de tu hogar. El adversario lucha por ocupar las casas porque sabe que si la presencia de Dios habita allí, él pierde el dominio. Sabe que si el ambiente es consagrado, sus perturbaciones pierden fuerza. El Salmo 91 lo revela. Describe el lugar secreto donde habita el Altísimo. Promete descanso, protección y seguridad.
Cada versículo evidencia una verdad. Cuando Dios está presente, ningún peligro domina. Cuando Él habita, los ataques son frustrados. Cuando Él cubre, el alma halla refugio. Este salmo no es poesía, es una realidad espiritual. Muestra que la presencia de Dios crea una barrera divina. Si eso es verdad para una persona, imagina cuando esa presencia entra en toda tu casa, cuando cada habitación es consagrada. Pero esto no es automático, es una decisión, un posicionamiento. Es decir, mi hogar no será lugar de tinieblas, mi hogar será un altar. Y esa decisión comienza en la alabanza, porque ella abre las puertas a Dios y las cierra al enemigo. Es simple. Cuando la alabanza sube, Dios desciende, y cuando Dios desciende, el enemigo huye. Por eso, la convocatoria es seria y urgente. Pon esa alabanza dentro de tu casa. No lo pospongas. No lo trates como algo simbólico. Es guerra, es toma de territorio. La atmósfera espiritual de tu hogar necesita cambiar, y eso empieza con la exaltación. Invita la presencia de Dios. Él no invade, responde al clamor. Cuando Él entra, no entra solo para bendecir, entra para reinar, gobernar, ordenar y liberar. La presencia de Dios establece transformación. Si hay conflictos que no cesan, permite que la alabanza rompa el ciclo. Si hay ansiedad, permite que la alabanza traiga paz. Si hay peso emocional, permite que la alabanza retire lo que no pertenece al ambiente. Si hay ataques invisibles o perturbaciones nocturnas, permite que la alabanza expulse esas influencias. Porque la alabanza no es canto, es confrontación. Confronta la oscuridad, el miedo y al enemigo. Cuando consagras tu casa a la alabanza, declaras al mundo espiritual que tiene un rey que no negocia territorio con las tinieblas. Estableces una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. Transformas el ambiente. Así se vence la guerra espiritual, no con fuerza humana, sino con adoración. No luchas solo cuando traes a Dios al centro de tu hogar. Por tanto, pon esa alabanza en tu casa. Ahora, deja que su presencia ocupe cada espacio, que su gloria transforme lo aprisionado, que su luz entre donde la sombra se instaló. Cuando la alabanza sube, Dios desciende. Y cuando Dios desciende, el diablo huye. Y tu casa finalmente se convierte en lo que Dios siempre quiso. Un lugar donde su presencia reina y donde ninguna obra de las tinieblas puede permanecer.